oración de la mañana. Salmo 91 que protege a tus hijos en cada madrugada de EVASTADOR. La noche en el pequeño pueblo de San Pedro se tornaba oscura, tan oscura que los secretos salían a la luz como sombras, sombras que susurraban a través de las rendijas de las ventanas. Los rumores hablaban de una antigua oración, un salmo que prometía proteger a los más inocentes en las horas más sombrías. El que habita al abrigo del Altísimo, resonaba en los corazones inquietos de las madres que, aferradas a sus hijos, temían que la madrugada devorara su tranquilidad. Un poder inexplicable, una protección divina. Mientras el viento aullaba, los árboles se doblaban, como si quisieran advertir de algo inminente. Una madre, con los ojos llenos de lágrimas, imploraba en voz baja el Salmo 91, una hermosa melodía de fe en medio del caos. Ella había escuchado historias de niños desaparecidos, de sombras que se movían entre los sueños. Un horror. Las luces parpadeaban en la distancia, y cuando el reloj dio la medianoche, una figura oscura apareció en la puerta de su casa. El ambiente se volvió pesado, un nudo en la garganta, el tiempo se detenía. ¿Qué sucedería si esa figura cruzaba el umbral? Los murmullos del pueblo se intensificaban, y mientras los vecinos miraban por las ventanas, un silencio abrumador reinaba. Sus corazones latían al unísono, cada latido lleno de terror y esperanza. Nadie sabía si el salmo era un escudo o una simple ilusión. Una decisión debía tomarse. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, dale un buen golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás mirando? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. La figura permanecía inmóvil, como un espectro, mientras la madre recitaba fervorosa la oración, abrazando a su pequeño. Los ecos de su voz eran establecidos por la brisa. No temerás el terror nocturno. Pero, ¿acaso el salmo podría ser suficiente? ¿Qué si la oscuridad tenía otros planes? El tiempo parecía desvanecerse, los latidos resonaban en el silencio, cargados de una ansiedad palpable. La figura se movió un poco, y la luz de la luna iluminó un rostro familiar, aunque distorsionado por la penumbra. Era alguien que había estado perdido. ¿Podría el salmo realmente proteger cuando el horror se disfrazaba de conocido? La trama apenas comenzaba. El aire se volvió helado, como si una tormenta inminente hubiera decidido hacer de aquella noche su hogar. La madre, paralizada, sintió como su corazón se entrelazaba con la desesperación. No puede ser, no después de todo lo que sucedió, murmuró para sí, mientras el rostro familiar se acercaba lentamente, como una ilusión de la que nunca había podido despertar. Luis, la palabra salió de sus labios como un susurro. Esa figura, ese niño que había desaparecido años atrás, ahora estaba de pie frente a ella, con ojos que antes brillaban con inocencia, pero que ahora parecían vacíos, como un océano sin fondo. La sonrisa que siempre había querido recordar era reemplazada por una mueca de dolor, una sombra de lo que una vez fue. La madre apretó a su pequeño más cerca, su pecho apretado en un nudo insalvable, mientras la figura se hacía más nítida en la tenue luz de la luna. «Mamá, ven», dijo Luis, su voz temblorosa, cargada de eco y lamento. Ella sintió una punzada en el alma. Era un llamado a la traición o un grito de desesperación. Las luces de las casas cercanas comenzaron a apagarse, como si el pueblo mismo decidiera retirarse de esta escena dantesca. Las ventanas, en su mayoría, estaban cerradas, pero algunos rostros asomaron, solo lo suficiente para observar y no intervenir. El miedo cundía entre los vecinos, y aquel que tenía el corazón más valiente se atrevió a gritar: «No te acerques». Pero la madre, alienada por el amor y el dolor, no podía hacer más que mirar. «¿Dónde has estado?», la madre soltó, su voz quebrada por las lágrimas. «¿Por qué? ¿Qué te ha pasado?». El rostro de Luis se tornó grave, y en medio de la confusión se percibía un destello de advertencia en sus ojos. «No puedo quedarme, hay algo detrás de mí». La alarma creció en su interior. El niño comenzó a caminar hacia ella, y, en un instante que pareció una eternidad, un viento feroz azotó la casa. Las sombras en la esquina de la habitación se alargaron, danzando sin ritmo, burlándose de la luz lunar que apenas entraba. La madre recitó de nuevo el Salmo 91,
aferrándose a sus palabras como un ancla en un mar embravecido. Las plagas no tocarán tu morada, decía una y otra vez, pero su fe flaqueaba a medida que la figura de Luis se oscurecía, absorbida por la misma niebla que se filtraba bajo la puerta. Mamá, no mires atrás, advirtió el niño, su voz sonando ahora como un eco de lo que alguna vez fue. De pronto, un grito desgarrador resonó en el aire. Era el lamento de una madre, de muchas madres. Las sombras se agolpan en la esquina, como si quisieran lanzarse sobre la casa. El reloj volvió a sonar, marcando la medianoche una vez más. Y en ese preciso instante, el sonido de pasos se escuchó en la noche, acercándose, dejando huellas imborrables en el corazón de todos. La madre sintió que algo terrible estaba por suceder. Las palabras del salmo resonaban como un llanto valiente en su cabeza, pero a su alrededor, la oscuridad parecía cobrar vida, distorsionando el sentido de protección que tanto anhelaba. ¿Podría un simple ruego mantener a salvo a su familia cuando los demonios ancestrales se desencadenaban? Algo oscuro y siniestro se alzaba ante ella, y al final de la madrugada, los secretos de San Pedro aún permanecían sin respuesta. ¿Acaso el salmo podría detener al verdadero monstruo que acechaba en la noche? El viento ululaba en la oscuridad, cargado de un miedo palpable. La madre sintió que su mente se tambaleaba entre la realidad y la pesadilla. No, esto no puede ser verdad, pensó mientras una parte de ella anhelaba creer que todo era un juego de luces y sombras. Sin embargo, el caos que inundaba el salón recalcaba la cruda verdad que su corazón no podía evitar. Luis estaba allí, pero era un eco, una sombra. ¿Qué hay detrás de ti, hijo?, preguntó, su voz apenas un hilo. Luis titubeó, su mirada desviándose hacia la esquina oscura. No puedo explicarlo, solo, corre, insistió, y esas palabras golpearon a la madre como un rayo. Una serie de pasos retumbó en el exterior, y ella se giró instintivamente, buscando la fuente del ruido. Un escalofrío la recorrió. Sabía que no estaba sola, que algo maligno observaba desde la penumbra. Luis, ven aquí. La urgencia en su voz emergió de lo profundo de su ser. Pero el niño, atrapado entre dos mundos, no se movió. Su rostro mostraba una mezcla de terror y determinación, y el contraste llenó la habitación de un silencio tenso. Las sombras comenzaron a moverse aún más rápido, como si tuvieran vida propia, coreografiando un baile macabro que intentaba atraer a la madre junto a ellas. Mamá, no los escuches, gritó. Un golpe en la puerta la hizo saltar. Era un puñetazo seco, potente. Con cada golpe, la casa temblaba y una voz, distorsionada y oscura, resonaba al otro lado. Ábreme, es tiempo, madre. Echando un vistazo a Luis, vio sus ojos suplicantes. El tiempo se desvanecía y el miedo se mezclaba con la sensación de impotencia. ¿Qué quieres de mí?, la madre gritó, consintiéndose en la locura que la envolvía. La voz del otro lado se rió, y ese eco, profundo y malicioso, caló en sus huesos. Tu hijo me pertenece. Abre la puerta y todo estará bien. Luis se dejó ver por un instante, un destello de su antiguo yo regresó. No lo hagas, mamá. Debes protegerme. No estás lista para conocer lo que viene. Las lágrimas corrían por el rostro de la madre mientras su pecho se llenaba de una agonía indescriptible. Te perdí una vez, no puedo perderte de nuevo. Un grito que helaría la sangre rompió el silencio, un aullido del otro lado que parecía resonar en la tierra misma. Las ventanas temblaron, las luces comenzaron a fluctuar y de repente, el aire se volvió más denso, electrificado por una presencia aún más oscura, ansiosa por entrar. Es una trampa, dijo Luis, mientras la niebla que se filtraba bajo la puerta se hacía más tangible, como dedos fríos que querían acariciar su piel. No te dejes engañar, necesitamos encontrar la salida. Y así, en medio del abismo de su desesperación, una chispa de esperanza encendió algo en ella. ¿Sería capaz de enfrentar al monstruo que había fragmentado su mundo tantas noches antes? ¿Podría rescatar a su hijo sin perderse a sí misma? Las palabras del salmo resonaban aún en su mente, pero la pregunta más aterradora era, ¿sería suficiente? Mientras la puerta crujía, un estruendo sacudió el lugar. La madre tomó la mano de Luis con firmeza, decidido a enfrentarse al horror que venía. Pero un susurro helado se filtró entre sus pensamientos, no todo lo que parece es lo que es. Y con eso, comprendió que la lucha apenas estaba comenzando. ¿Pero a qué precio?, la madre se preguntó, mientras el eco de un antiguo pacto resonaba en su mente. La puerta se abrió de golpe,
y en un instante, su mundo se volvió negro, las sombras se abalanzaron sobre ella. Ahora, la pregunta se intensificaba: ¿sobrevivirían a la noche en San Pedro los que realmente amaban, o la oscuridad reclamaría finalmente lo que le pertenecía? El mundo se desvaneció en una oscuridad profunda, un abismo que engullía cada rayo de luz. La madre sintió como las sombras le susurraban secretos, informándole sobre horrores que no debería conocer. Aferrándose a la mano de Luis, respiró hondo, intentando espantar el pánico que la embargaba. No podía permitir que el miedo la paralizara, su hijo la necesitaba. ¿Dónde estamos?, preguntó con una voz temblorosa, sintiéndose pequeña en un lugar que la envolvía con sus garras invisibles. Las sombras se retiraron levemente, revelando retazos de su hogar, pero distorsionados. Las paredes parecían respirar, y el aire estaba impregnado de un olor a humedad y a viejo. Estamos en el limbo entre los mundos, respondió Luis, sus ojos llenos de lágrimas que no caían. Es el lugar donde las almas perdidas se quedan atrapadas. No debemos quedarnos aquí. La madre, con el corazón acelerado, miró a su alrededor y vio figuras etéreas surgiendo de la penumbra. Eran almas errantes, con rostros conocidos pero desvanecidos. La abuela que solía hacer tamales, el vecino que siempre sonreía, todos atrapados en un llanto silencioso. Luis, ¿por qué están aquí? Su voz resonaba con una mezcla de terror y compasión. Ellos no lograron cerrar sus capítulos. Así como yo no lo he hecho. Pero tú puedes ayudarme, dijo él, una extraordinaria claridad en sus palabras que contrastaba con el caos. Mira hacia atrás, hacia lo que dejaste. Con un movimiento casi involuntario, la madre giró la cabeza y lo vio. Era su uso de vida, un hilo dorado que la conectaba con el mundo real, un sendero tenue que se extendía a través del espacio oscuro. En ese momento, comprendió que el hilo era frágil y que el culto de la oscuridad lo estaba desgastando. Debemos irnos, Luis. Ella tiró de su mano, pero las sombras comenzaron a arrastrar a su hijo hacia atrás. No puedes dejarme aquí. Mamá. Su voz se volvía cada vez más lejana. La madre apretó los dientes, luchando contra la desesperación que la amenazaba. Luis, espera. Tengo algo que decirte, gritó. Las palabras burbujearon en su corazón, palabras llenas de amor y promesas de resistencia. Miró a su hijo, que parecía estar dividido entre dos mundos. Nunca voy a dejarte ir. Hasta que esté muerta, nunca dejaré de buscarte. Al instante, una chispa brilló en los ojos de Luis. Un brillo de esperanza que iluminó la negrura a su alrededor. Tu amor puede romper el hechizo, mamá. No te rindas. La puerta hacia la luz está cerca y así, con la nueva determinación brillando en su corazón, la madre se lanzó hacia adelante. Caminó por el hilo dorado que latía con fuerza, desafiando las sombras que intentaban consumirlas. Cada paso era doloroso, cada susurro de las almas perdidas buscaba seducirla hacia la desesperación. Pero a cada paso, repetía en voz alta la oración que había aprendido desde pequeña, un mantra de fortaleza y amor que podía resquebrajar el horror. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Una explosión de luz la envolvió cuando alcanzó el final del hilo. Todo estaba a punto de cambiar, pero las sombras todavía tenían una última jugada bajo la manga. Con un grito ensordecedor, un nuevo ser emergió de las tinieblas. No era un alma perdida, sino una entidad nunca antes vista, que reflejaba los peores temores de su corazón. Con un toque helado, esa criatura se acercó lentamente, sus ojos ardían con un fuego malicioso. ¿Creías que podrías escapar tan fácilmente? Tu fe y amor son poderosos, pero hay un precio. La madre dio un paso atrás, sintiendo como la verdad aplastaba su pecho. Las palabras de Luis resonaban en su mente. La batalla acababa de comenzar, y el precio que tendría que pagar podría ser más alto de lo que jamás imaginó. ¿Podría soportar la prueba? La criatura esbozó una sonrisa cruel, y en ese instante, todo el universo parecía contener la respiración, como si supiera que su destino estaba a punto de revelarse. Las sombras giraron alrededor de la madre y de Luis, preparados para él. Siguiente movimiento en este juego aterrador. Y mientras el silencio crecía, la madre supo que la oscuridad no solo buscaba asustarla, quería robarle su esencia. La pregunta latía en el aire, inquietante: ¿qué parte de su amor y su alma estaba dispuesta a sacrificar para salvar a su hijo? La criatura, una amalgama de sombras y susurros, se acercó aún más, su aliento frío como el acero.
La madre sintió como el aire se espesaba a su alrededor, como si el mismo espacio temiera a esa presencia. Cada paso que daba hacia atrás la hacía sentir más vulnerable, más frágil. Luis permanecía a su lado, con su mirada intensa, pero la desesperación comenzaba a dibujarse en su rostro. ¿Qué precio?, preguntó ella, apenas logrando sacudir el terror que le apretaba la garganta. Tu amor es poderoso, susurró la criatura. Pero, para que funcione, deberás renunciar a algo muy valioso. Algo que te define. Quizás, incluso, lo que más amas. Las palabras resonaron en su corazón, como un eco inquietante. Una vida entera de sacrificios y amores. Desde pequeña había soñado con proteger a sus seres queridos, pero aquella criatura le ofrecía una elección imposible, cuanto estaba dispuesta a sacrificar por Luis. No, gritó, su voz resonando con una fuerza inesperada. No me asustarás. Mi amor es más fuerte que cualquier sombra. La criatura se detuvo, sorprendida apenas un instante, antes de sonreír con desdén. Tu valentía es admirable, pero no será suficiente. Las sombras alimentan tus dudas, tus temores. ¿Acaso nunca has deseado dejar de luchar? Quizás sea más cómodo abandonarte a la oscuridad. La madre sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Las sombras comenzaron a danzar a su alrededor, dibujando figuras familiares en la penumbra. Aquellos rostros allí, esperaban, querían alcanzarla. Su abuela sonreía, su corazón palpitaba fuertemente al recordar su abrazo. Pero eran ilusiones, engaños creados por la criatura para retenerla en ese abismo. No son reales, exclamó, negando con vehemencia. Mis recuerdos son míos. No pertenecerán a este lugar. Luis, cercano, parecía más pálido con cada palabra que intercambiaban con el ser oscuro. Mamá, recuerda quién eres. Recuerda por qué luchas. Tus recuerdos son como balas de luz, usa eso. A medida que la madre centraba su mente en esos recuerdos, una luz comenzó a brotar de su pecho. Una chispa dorada, alimentada por la memoria de los momentos felices, los abrazos, las risas. Ella era más que su dolor. Era el amor que había dado y recibido la criatura, sintiendo la transformación, dio un paso atrás, con un odio palpable en su mirada. No puedes deshacer lo que he tejido. Te haré pagar. Tu sacrificio es inevitable. Entonces, las sombras comenzaron a concentrarse a su alrededor, formando un remolino. La madre sintió el viento helado llevándose un pedazo de su ser mientras la oscuridad la acercaba. Cada giro traía consigo el eco de sus peores temores, el fracaso, la pérdida, la ausencia. Pero en medio del frenesí, recordó su mantra, su protección sagrada. Yo habito al abrigo del Altísimo, empezó a cantar, levantando la voz contra el rugido del viento. Las palabras comenzaron a iluminar el espacio, creando barreras contra la oscuridad que intentaba tragarlas. Luis, sintiendo el empoderamiento de su madre, se unió a ella, sumándose a la invocación, moraremos bajo la sombra del Omnipotente. El remolino de sombras vaciló, como si el poder de su amor les hiciera daño. Un rayo de luz emergió de su unión, expandiéndose en espirales doradas, empujando a la criatura hacia atrás. Los rostros difusos de las almas perdidas comenzaron a verse más claros, como si la luz revelara su verdadera esencia, un vestigio de esperanza y anhelo en el limbo. ¡Escapa!, gritó Luis, su voz clara entre la tempestad. Juntos podemos salir. La madre se impulsó con una fuerza renovada, y en aquel instante, supo que la clave no era sacrificar, sino dar su amor plenamente, sin ataduras. Pero antes de poder avanzar, la criatura emitió un alarido ensordecedor. En un giro desesperado, se lanzó hacia ellos, dispuesta a arrebatar todo lo que habían ganado. La batalla no ha terminado. El aire se cargó de electricidad, y el terror renacía en cada rincón oscuro. La madre se quedó paralizada, comprendiendo que la siguiente decisión definiría no solo su vida, sino también la de su hijo. ¿Sería capaz de enfrentar el horror de la criatura y defender lo que más amaba, o se vería arrastrada por la oscuridad que prometía un final rápido? El destino de ambos colgaba de un hilo que amenazaba con romperse. ¿Y qué precio estaba dispuesta a pagar para asegurarse de que Luis saliera ileso del abismo? La madre sintió como la tempestad del viento se intensificaba. La criatura se abalanzaba hacia ellos con una fuerza aterradora, su aliento gélido abrumándola.
Sin tiempo de pensar, recordó las palabras del Salmo que siempre le daba consuelo en los días más oscuros, y sintió que ese conocimiento antiguo era ahora su salvación. Por la fe que tengo en el Altísimo, te enfrento, gritó, su voz resonando con la fuerza de generaciones que la precedían. El aire vibró, y la luz dorada comenzó a girar a su alrededor, formando un escudo brillante que repelía la oscura malevolencia. La criatura se detuvo un segundo, la sorpresa surgiendo en su tenue rostro. «¿Qué magia es esta?», susurró, claramente desconcertada. Pero ese momento de titubeo fue suficiente. La madre sintió el impulso de Luis a su lado, su energía elevando la luz aún más, haciéndola expandirse con cada latido de sus corazones. «No tienes poder aquí», gritó Luis, un destello de valentía cruzando su rostro. Sus ojos, aún llenos de miedo, reflejaban una determinación que la madre nunca había visto antes. Se entrelazaron las manos, y juntos, clamaron por la protección, haciendo eco de aquellas palabras sagradas, como un canto que podía atravesar el tiempo y el espacio. Las sombras se retorcían y chirriaban a su alrededor, sintiendo el fervor de su amor encendido. La madre miró con claridad hacia la criatura. Sabía que no podían permitir que el miedo dominara sus decisiones. «Eres solo una ilusión», le dijo, con una voz firme y decidida. «No puedo renunciar a mi amor ni a mis recuerdos. Ellos son mi fortaleza». La criatura soltó un grito desgarrador que resonó como una campana en la oscuridad. «Nadie escapa de mí. Yo soy el eco de sus peores miedos. Yo soy aquello que jamás quisieron enfrentar». El remolino de sombras aumentó, creando una tormenta que amenazaba con tragarlos otra vez. Pero la luz no se apagó. «Juntos somos invencibles», musitó Luis, y la madre sintió que la conexión entre ellos se intensificaba. Algo dentro de ella chisporroteó, reconociendo que el amor puede ser la mejor barrera contra el horror. Con cada milésima de segundo que atravesaban, la luz dorada entrelazada con su amor convertía el abismo en un lienzo brillante. La madre giró con fuerza, proyectando su luz hacia el centro del torbellino, disolviendo las sombras en corrientes de polvo oscuro. «La oscuridad no tiene el dominio aquí. Regresa». Pero la criatura, herida, comenzó a retorcerse en un último intento de aplastarlos. Unos ojos rojo vermellón chisporrotearon con rabia. «No terminaré aquí. Sus recuerdos son míos. Siempre serán míos». La madre sintió como su alma se estremecía ante la revelación. Aquellos recuerdos que la criatura intentaba apoderarse eran su esencia, pero también eran las cadenas que la mantenían atada a un pasado que no podía definir su futuro. «Así que te aferrares a mi dolor», respondió con rabia contenida. «Pero ahora está lleno de amor». La luz dorada estalló, y un haz de energía pura lanzó a la criatura hacia atrás, provocando un eco ensordecedor que resonó en la penumbra. La madre y Luis sintieron cómo el aire se despejaba, una calma casi palpable llenaba su ser. Pronto, las sombras comenzaron a desvanecerse, como un mal sueño que finalmente se disipaba al amanecer. «¿Lo logramos?», preguntó Luis, su voz temblando, aunque sus ojos brillaban con esperanza. «Creo que lo hemos hecho», respiró su madre, sintiéndose más ligera, aunque el eco de la amenaza aún reverberaba en su mente. Una parte de ella sabía que aquella no sería la última batalla, pero de repente, una sombra se alzó de nuevo, como un susurro en la niebla. «No olviden», resonó la voz de la criatura, más tenue ahora pero aún latente, «mi poder no morirá, yo espero en los rincones más oscuros de su alma». El aire se heló nuevamente, un escalofrío recorrió la espalda de la madre. En su interior, una pregunta brotó, una inquietud que no podía ignorar. ¿Realmente habían librado la batalla, o había algo más que deberían temer? A medida que salían del abismo, el peso de lo desconocido se cernía sobre ellos. Los corazones golpeaban con fuerza, pero el verdadero desafío apenas había comenzado. ¿Qué otros secretos aguardaban en la oscuridad? El sol asomó tímidamente por el horizonte, sus rayos filtrándose a través de las ramas de los árboles que rodeaban su hogar. Había una calma engañosa, una paz que parecía burlarse de lo que habían enfrentado. La madre miró a Luis, su pequeño guerrero, quien despertaba lentamente. No podía sacar de su mente las palabras inquietantes de la criatura. «Mi poder no morirá». «¿Qué pasa, mamá?», preguntó Luis, alzando la vista con los ojos entrecerrados por el sueño y la confusión. Aquella mirada inocente, un refugio de luz en medio de la tormenta personal que la envolvía. Solo
Solo tengo que irme un momento, dijo ella, buscando en su interior el valor para enfrentar lo que acechaba. Necesitaba respuestas. Mientras Luis se acomodaba en el sofá para dormir un poco más, ella salió al patio, el aire fresco del amanecer envolviendo su piel como un abrazo. Cada paso la llevaba hacia el viejo árbol que había sido testigo de tantos momentos de su vida. Se arrodilló, tocando la tierra que una vez había sido su hogar, sus raíces ancladas no solo en el suelo, sino en su memoria. Dios mío, escucha mi voz, musitó, cerrando los ojos. Aquella sombra que enfrentamos, me dijo que espera en mi alma. ¿Qué significa eso? ¿Cómo puedo sacarla de mí? El silencio fue absoluto hasta que un suave susurro llegó a sus oídos. No temas a la oscuridad, hija mía. Es en la sombra donde la luz brilla con más claridad. Las palabras reverberaron en su ser, llenándola de un nuevo sentido de propósito. Pero algo más surgió, un escalofrío que la recorrió. Sintió que algo en ella resistía, un rincón oculto en su corazón donde la dolorosa tristeza intentaba venganza. Era ese lugar donde la criatura había sembrado su semilla de miedo, se levantó, su determinación renovada. Si la oscuridad espera en mí, entonces debo enfrentarla directo, musitó esas palabras con fervor, sintiendo como la luz que antes las había protegido comenzó a brillar nuevamente desde su interior. Luis apareció en la puerta trasera, su rostro aún soñoliento pero lleno de amor. Mamá, vamos a jugar, dijo, su voz clara como el agua. Ella se enderezó ante él, los instintos maternos despertando. Un momento, hijo. Creo que debemos prepararnos para algo más grande. Sus palabras quedaron en el aire, pesadas con un significado que no podía compartir. No tengo miedo, dijo Luis, y en su tono había una seguridad que la sorprendió. Aquel niño no solo enfrentaba a la criatura, era el quien la guiaba a través de su propio temor. Decidió que necesitaban un refugio seguro, un lugar donde pudieran afianzar su amor y su fe. Comenzó a buscar entre los objetos olvidados en su hogar. Sacó un viejo rosario, un amuleto familiar que había pertenecido a su abuela. Mientras las cuentas de madera recorrían entre sus dedos, recordó las historias que le contaba sobre cómo la fe podía cambiar el destino, cómo hacer frente a cualquier sombra que pudiera amenazar su paz. Debemos protegernos, dijo, ofreciéndole el rosario a Luis. Esto nos dará fuerza. Luis sonrió, tomando el amuleto en sus manos pequeñas. Ella podía ver la chispa de valentía en él, un reflejo de su propia energía. Sin embargo, algo en el aire cambió. Un viento helado sopló con fuerza, trayendo consigo un murmullo distante, como un eco lejano que parecía acercarse. Y en ese momento, algo estremecedor en su pecho le advirtió que la criatura no solo acechaba desde las sombras. Se estaba acercando de nuevo, dispuesta a reclamar lo que había perdido. La madre y Luis se miraron, el temor pincelando el aire con una certeza que no podía ignorar. No estamos solos en esto, le aseguró ella, recordando la luz que habían compartido, pero un nuevo miedo se apoderó de su ser cuando escucharon la risa burlesca que flotaba en el aire. Ahora conocerán el verdadero poder del miedo, resonó la voz de la criatura, provocando un escalofrío que los hizo temblar. Era el momento de prepararse. La batalla estaba lejos de haber terminado. La luz que habían creado sería solo el principio. Pero en él fondo, la madre sabía que debía desenterrar lo que había en su alma y enfrentar lo que había dejado crecer en las sombras. Con un susurro tembloroso, se giró hacia Luis. ¿Listo para luchar, mi valiente? Luis asintió con una firmeza que la sorprendió. Juntos, se encaminaron hacia el umbral, listos para enfrentar la oscuridad que venía, sabiendo que lo que estaba en juego ahora era mucho más que su propia lucha, era la verdad de sus almas. ¿Podrían deshacer el nudo que encadenaba su ser? ¿O la sombra finalmente reclamaría su victoria? El aire se volvió pesado, como si las sombras comenzaran a apretarse a su alrededor. Tenía la sensación de que las voces de la criatura se multiplicaban, como ecos que rebotaban en su mente. La madre se detuvo un instante, cerrando los ojos para concentrarse en el latido de su corazón. Lo podía sentir desbocarse, latiendo en sincronía con el miedo que se cernía sobre ellos. Luis, a su lado, respiraba con tranquilidad, como si esa calma innata de la infancia pudiera desafiar toda oscuridad. ¿Listo, mamá? Preguntó con una sonrisa resplandeciente, contrastando con la inquietud del mundo exterior. Ella se sintió reconfortada por su presencia, pero también la erguía un sentido de responsabilidad abrumador. Sí, hijo.
Pero debemos ser astutos, respondió, apretando el rosario en su mano. Cada pequeño movimiento parecía atraer miradas siniestras hacia ellos, una amenaza latente apenas contenida por la luz que aún conservaban. Debemos encontrarnos en un lugar seguro, donde podamos unir nuestras fuerzas. Empezaron a avanzar hacia el cementerio, un antiguo refugio donde tantas veces había buscado respuestas. Entre los mármoles fríos y las lápidas desgastadas por el tiempo, había un secreto que sabía que necesitaban desenterrar. Ese lugar albergaba historias de quienes habían luchado y caído antes que ellos, relatos que clamaban por vindicación en las sombras mientras atravesaban la puerta de hierro que crujía al abrirse, la risa burlona de la criatura reverberó con fuerza. ¿Creen que pueden escapar de mí? Cada rincón de su ser me pertenece, resonó, como una sombra que se desliza a lo largo de la oscuridad. La madre apretó fuertemente la mano de Luis, sintiendo el sudor frío en la palma de su hijo. No había vuelta atrás. Vamos, mi valiente, no podemos quedarnos aquí, continuó, guiándolo entre las tumbas. Debían encontrar la cripta de su abuela, un escondite que había sido un lugar de sacrificio y gloria familiar. Ella sabía que allí podía hallar respuestas. De repente, un viento gélido sopló, arrastrando hojas marchitas y creando un alboroto descontrolado. ¿Qué tienes, madre? ¿No estás asustada?, preguntó Luis, su voz un hilo de confianza. Ella lo miró, sintiendo una mezcla de orgullo y temor. No, hijo, esto es parte de nuestra lucha. La sombra querrá asustarnos, pero juntos, como familia, somos más fuertes, afirmó, decidida. Mientras se adentraban en la cripta, una tenue luz pareció escapar de las rendijas. Ante ellos, un viejo altar estaba cubierto de polvo y telarañas, pero su presencia era reconfortante. Se acercaron, al tocar la superficie rugosa, una imagen del pasado vino a su mente. Recuerdos de rituales ancestrales, de mujeres poderosas que pusieron de lado su miedo ante la adversidad. Es aquí donde marcaré la diferencia, dijo ella, las palabras fluyendo como un mantra. Si el verdadero poder está en mi alma, debo reclamarlo. El rosario brilló momentáneamente, iluminando el espacio con una luz cálida. En ese instante, la criatura emergió de las sombras, su figura tomando forma. Estás jugando con fuerzas que no comprendes. Tu abuela nunca te enseñó a manejar la oscuridad, susurró, acercándose. El rostro de la madre, firme en su fe, no titubeó. Sabía que el amor y la fe podían enfrentar incluso a la misma muerte. Te desafiaré, respondió, fiera ante la criatura. Voy a reclamar lo que es mío. Sintiéndose impulsada, entonó una invocación dirigida hacia el altar, cada palabra resonando con el eco de sus antepasados. La luz creció, expandiéndose y llenando cada rincón de la cripta. La criatura se detuvo, sorprendida. No puedes hacer esto, chilló, pero la madre lo sabía mejor. Su llamado era puro, resonando a través del tiempo. Todos sus antepasados estaban con ella, y la fuerza del amor familiar la respaldaba. Justo cuando todo parecía tomar un giro victorioso, Luis se detuvo, mirando hacia las sombras que se arremolinaban. «Mamá, ¿qué hay detrás de ti?», preguntó, la voz inquieta. La madre se volvió lentamente, sintiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Las sombras empezaron a tomar forma, revelando así un nuevo peligro. «¿Quiénes son? ¿Qué es esto?». La voz de la madre tembló, su corazón palpitando con fuerza. «Es el consejo de quienes se han perdido», respondió la criatura, con un tono que parecía burlarse. «Serán testigos de tu caída». La madre sintió un escalofrío al ver rostros familiares entre las sombras, cada uno con una historia y un legado que quizás nunca había conocido. Tenía que hacer frente a la verdad que se había escondido siempre detrás de su fe. A medida que la luz comenzó a titilar, supo que necesitaba más que amor y coraje. ¿Podría realmente enfrentar lo que acechaba en la oscuridad, volviendo a dar vida a las historias del pasado? Esa respuesta se quedó colgando en el aire, y en el eco del lugar, la lucha apenas comenzaba. El brillo del altar comenzó a desvanecerse, y la cripta se volvió un lugar tenebroso de nuevo. Las sombras danzaban, retorciéndose como serpientes que buscaban atraparlas. La madre sintió una presión creciente en su pecho, como si las memorias de sus ancestros la estuvieran empujando hacia adelante, instándola a no rendirse. Pero el temor también era palpable, un monstruo que se alimentaba de su creciente incertidumbre. «Luis, recuerda lo que te enseñé», le susurró, apretando la mano de su hijo con fuerza.
La fe y la familia son nuestras armas más poderosas. Sin embargo, el pequeño la miraba con ojos grandes y asustados, y ella no podía evitar preguntarse si realmente era suficiente. La criatura comenzó a reír de nuevo, un eco que reverberaba en las paredes de piedra. ¿Y qué pueden hacer ustedes dos ante el Consejo de los Perdidos? Sus voces las he callado por generaciones. No tienen poder aquí, resonó, y las sombras parecieron unirse en un murmullo ominoso, convirtiéndose en un coro que susurraba secretos oscuros al oído de la madre. Son solo fantasmas, dijo ella, tratando de mantener su voz firme. Pero en su interior, la duda creció, y la imagen de la familia que había dejado atrás comenzó a desvanecerse. Había tanto en juego, tanto que ganaría y perdería al mismo tiempo. Tenía que luchar, pero ¿de qué forma? «Mamá», exclamó Luis de repente, apuntando. Una figura había surgido del fondo de la cripta. Era una mujer, su rostro familiar pero desdibujado, como un recuerdo borroso perdido entre las sombras. Al principio, la madre se sintió aliviada, pero la figura parecía estar luchando. El rostro de su abuela, la matriarca que había tenido tanta fe, estaba envuelto en un tormento. «Abuela», murmuró, el corazón latiéndole con fuerza. «¿Por qué estás aquí?» «Debes escuchar», dijo la abuela, su voz un hilo de esperanza. «El consejo no es solo un grupo de sombras. Son quienes no encuentran la paz. Tienen historias que contar, y tú debes aprender de ellas. No solo debes enfrentarlos, sino comprenderlos». La madre frunció el ceño, sintiendo que sus palabras eran tanto un consuelo como una carga. «¿Pero cómo puedo hacer eso?», preguntó, sintiendo que el suelo temblaba bajo su pie. La criatura se reía, sabiendo que las dudas de la madre estaban ahora en la superficie. «Tu amor, el amor que compartes con Luis, puede iluminar incluso a los más perdidos». «La sombra no puede resistir la luz genuina», respondió su abuela, incluso mientras su figura comenzaba a desvanecerse. Un haz de luz brilla en su mano, extendiéndose hacia la madre y el niño. «Recuerda lo que hemos luchado, nunca dejes de creer». Las últimas palabras de la abuela resonaron en la cripta, y la madre sintió que la energía se movía a su alrededor, una corriente de vida conectándola con el pasado. De repente, Luis se encontró en el centro del caos, sus ojos fijos en la oscuridad. «Mamá, no dejes que se lleven nuestro amor», dijo, su voz firme, y entonces fue como si la realidad se deshiciera. Las sombras comenzaron a gritar, sus ecos llenando la cripta de un pulsante dolor. En un momento de lucidez, la madre recordó las enseñanzas de su abuela. Se lanzó adelante, alzando el rosario hacia la figura de la criatura, resonando con el poder que había estado reservado para ellos. «Yo reclamo mi verdad. Reclamo nuestra historia». De repente, un ruido atronador resonó, haciendo temblar la cripta. Las sombras comenzaron a estirarse y retorcerse, gritando en agonía. La luz brotó de su rosario, iluminando todo a su paso. Pero entonces, una voz profunda y resonante surgió, oscura y llena de ira. «Esto no ha terminado, mi venganza se manifestará». La madre retrocedió, su corazón golpeando con violencia. ¿Realmente había ganado? ¿O solo había encendido la mecha de algo aún más aterrador? Con una intensidad apremiante, sintió un fuerte viento soplar, empujándola hacia atrás, mientras la cripta comenzaba a llenarse de un estruendo que hizo temblar las estructuras de piedra. Tenía que decidir pronto, el tiempo se agotaba y las sombras retornaban. Con una fuerza renovada. Desde luego, el rescate de su familia apenas había comenzado, y la lucha por su legado se intensificaba. En ese momento, una pregunta surgió de las profundidades más intensas de su ser: ¿puedo salvar no solo a mi familia, sino a las almas que se perdieron? Mientras se enfrentaba a sus miedos, la cripta se oscurecía de nuevo, dejándola en un abismo de incertidumbre. ¿Qué camino elegiría ahora? La oscuridad podía estar ganando, pero la luz de su amor aún brillaba, quizás cada vez más intensamente. Días después de aquella noche infernal, el pequeño pueblo de San Pedro despertó a un nuevo amanecer. La madre miró por la ventana, la luz del sol bañando las calles con calidez. Respiró profundo, sintiendo un destello de esperanza en medio de la resaca del miedo. Sabía que la oscuridad aún podía acechar. Pero ese día, había una determinación inquebrantable en su corazón. Luis estaba a su lado, dibujando un sol en su cuaderno. «Mamá, hoy será un gran día, ¿verdad?», preguntó él, levitando en su inocencia. Esa pregunta era una promesa. «Sí, hijo».
Hoy será un buen día. Con esa simple afirmación, la madre decidió que se enfrentarían juntos a las sombras que aún podrían persistir en sus corazones. Mientras caminaban por el pueblo, la vida se sentía diferente. Los rostros que antes mostraban pánico y preocupación ahora sonreían, como si los ecos de la lucha reciente hubieran dejado una lección compartida. Las madres comenzaron a hablarse, a compartir sus preocupaciones, sus miedos y, sobre todo, su fe. La oración del Salmo 91 se convirtió en un mantra colectivo, un lazo que unía a todas las familias. Una tarde, la madre llevó a Luis al cementerio. Ella sabía que allí, entre las sombras de las lápidas, había una conexión más profunda que precisaba. En el lugar donde había enfrentado a la criatura, se sentaron juntos y la madre comenzó a compartir con Luis las historias de su familia, historias de valentía, amor y sacrificio. No podemos tener miedo de nuestras sombras, mi amor. Debemos aprender de ellas, le dijo tiernamente, recordando las palabras de su abuela. Mientras hablaban, el viento suave comenzó a soplar, y en el silencio, la madre sintió una presencia familiar. Una ráfaga de luz iluminó el altar donde habían invocado a las antiguas memorias. Tu amor ha creado un refugio, susurró la voz de su abuela en su mente, como un eco de sabiduría. Nunca olvides que la luz brilla más en la oscuridad. Comenzaron a plantar flores en la tumba de su abuela, en un acto de amor que celebraba su vida y sus enseñanzas. Luis, con gran cuidado, dibujaba pequeños iconos de luz sobre la tierra, simbolizando que aquellos que habían partido siempre estarían presentes en sus corazones. Esto es para que nunca se sientan solos, dijo, mientras su madre sonreía con lágrimas en los ojos. Por primera vez, la tristeza de la pérdida se convertía en un regalo. El amor era un hilo que nunca se rompería. Con el paso de los días, la resiliencia del pueblo floreció. Las familias se unieron, formaron círculos de oración, y comenzaron a compartir sus historias de lucha, creando un mural colectivo que relataba la superación del miedo. Con cada palabra, cada abrazo y cada risa que resonaba, la sombra de la criatura retrocedía. La madre se dio cuenta de que el verdadero poder no estaba solo en enfrentar el terror, sino en construir un legado de amor y valentía. Una noche, mientras Luis dormía, la madre se sentó en su habitación, sintiendo el peso del silencio. Se acercó a la ventana y mirando hacia las estrellas, susurros de gratitud y amor salieron de su corazón. He enfrentado mis miedos, he luchado con la oscuridad y he encontrado la luz en mi alma, murmuró. De pronto, sintió una corriente de energía envolvente, como si el universo la abrazara por lo que habían superado. Las palabras de la criatura seguían grabadas en su corazón, pero no dictarían su futuro. Aquella advertencia, aquella sombra, ya no podrían acercarse sin invitación. Cruzaron un umbral hacia la esperanza, sabiendo que su amor por Luis y su familia era un faro que nunca se extinguiría. Nunca más les dejaré entrar, afirmó con decisión. Desde ese día, la madre y Luis se convirtieron en guardianes de su historia familiar, defendiendo la luz entre las sombras, cultivando la fe a través de la comunidad. Juntos, se sentaron cada noche a recitar el Salmo 91, un canto que resonaba no solo en sus almas, sino en cada rincón de San Pedro. Al final, entendieron que el pasado no se podía cambiar, pero el futuro de ellos estaba lleno de promesas. El miedo podría regresar en momentos de debilidad, pero el amor siempre sería su armadura. Y así, en el pequeño pueblo de San Pedro, el verdadero triunfo fue vivir en el presente, no con temor, sino llenos de amor, valientes ante cualquier sombra. La historia de la madre y Luis era la historia de todos, un relato de resurrección después de la tormenta, de reconstrucción en medio del caos. Miraron hacia el cielo estrellado, una promesa de que habían vencido esa noche de horror, una señal luminosa que iluminaba el camino a seguir. Siempre juntos, susurró la madre en una suave brisa. Y así, continuaron, siempre mirando adelante, siempre abrazados en un amor que nunca se extinguiría. Ese era su verdadero poder. Ahora, mientras saboreas esta conclusión, no olvides suscribirte inmediatamente al canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de que este mensaje de amor y esperanza llegue a más corazones. Llena la sección de comentarios con tu reacción a este final, compártenos tus pensamientos y teorías. Y comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan sentir esta conexión. No es el momento de esperar. Los verdaderos fans saben que su apoyo hace la diferencia. Actúa ahora.